Hola hermanos, buenos días. Ayer, por algunos problemas técnicos, no pude compartir con ustedes la meditación. Hoy día, hoy día lo voy a hacer. Y vamos a considerar la palabra del Señor en un par de lugares. Y antes quiero, para incluir en la temática de hoy, una cita de un libro que estoy terminando de leer, de un psicoanalista, filósofo, sociólogo, famoso, de quienes estudian esa área lo van a conocer. Se llama Eric Fromm. El libro se llama El miedo a la libertad. Este es el libro. Um, y quiero partir a propósito de una cita de este hombre que dice: el cristianismo ha hecho de la muerte algo irreal y ha tratado de confortar al individuo desdichado prometiéndole una vida en el más allá. Ayer conversaba y meditábamos con mi familia a propósito del catecismo que estamos siguiendo, que estamos recordando, el catecismo de Heidelberg. Conversábamos de esto, conversábamos de la muerte, del pecado como consecuencia de la muerte. Fromm dice aquí que el cristianismo ha hecho de la muerte algo irreal, y eso está absolutamente reñido con la escritura y con la filosofía, con el evangelio que nosotros predicamos. La pregunta 12 del catecismo de Heidelberg dice: si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas. Y cuando habla de penas eternas está hablando de la consecuencia del pecado, de la muerte, no solamente de la muerte física, que sin duda gustaremos si el Señor no viene antes, y como dice la Escritura, nuestros cuerpos son transformados. Dice, ¿hay alguna posibilidad, dice el catecismo, de librarnos de estas penas, de reconciliarnos con Dios? El catecismo da la respuesta. El catecismo dice, no la voy a leer textualmente, pero dice que la única esperanza que tenemos de librarnos de la muerte eterna es justamente abrazar el Evangelio y confiar en la obra de Jesucristo. Isaías, en el capítulo 53, hablando del Mesías y del sufrimiento del Mesías, nos dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros vemos cómo Dios se revela a sí mismo, Él lo hace de tal manera que queda sentado de una manera muy clara que Dios es santo y que el hombre es pecador, y que el hombre buscó independizarse desde el principio, después, ¿no es cierto?, en el momento de la caída, independizarse de Dios, y eso provocó que el justo juicio de Dios recayera sobre el hombre quedara esclavo del pecado, el hombre quedara expuesto a la muerte física y a la muerte espiritual. De hecho, la consecuencia de ello fue que entrara el pecado en todo el mundo, la creación completa fuese manchada por el pecado, pero además el hombre fuese expulsado del Edén. O sea, ya no hay una relación con Dios. Entonces, se nos muestra en la Escritura este Dios justo, este Dios que se aira contra el pecado, este Dios que no tranza su justicia, sino que exige el justo juicio ante el pecado, ante la desobediencia, ante la rebelión. Entonces, la pregunta es, y conversábamos y meditábamos ayer, o antes de ayer también en la familia, con mi familia, ¿cómo conciliar? Porque la Biblia también nos habla, y el catecismo nos invitaba a meditar en eso, habla que Dios es misericordioso. Entonces, ¿cómo Dios exige justicia? Y esa justicia implica muerte. ¿Cómo conciliar eso con que Dios también es misericordioso?
¿Dónde está? ¿Cómo conciliar esto? Y allí se crean muchas veces problemáticas dentro del cristianismo, no entendiendo el Evangelio, porque aquí está el Evangelio mismo en estas doctrinas, en la doctrina de la justicia de Dios y la doctrina de este Dios misericordioso, que al final encarnan a este Dios que tiene estas características, que tiene um, esta disposición además de su justicia, pero también de su misericordia. Entonces, la respuesta en realidad, cómo conciliar esto, está en el mismo Evangelio. Y allí nosotros tenemos que recordar, a propósito de lo que leí en Isaías 53, que ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la cruz de Cristo, está hablando del sacrificio de Cristo. Entonces, estas dos cosas que son parte del carácter de Dios, su justicia y su misericordia, se encuentran y podríamos decir, unos teólogos hablan que se besan estas partes del carácter de Dios y del Evangelio mismo en la cruz. Y cuando recordamos la cruz, se subsanan estas dudas, o a través de la cruz de Cristo, estas dudas nuestras, de repente nos cuesta tanto expresar el Evangelio. Y es allí donde nosotros tenemos que recurrir, a la cruz de Cristo. En la cruz estas dos cosas se muestran de manera, o se expresan de manera fulgurante, de manera evidente, de manera hermosa. ¿Por qué? Y cuando nosotros prediquemos el Evangelio, acordémonos de esto. Dios no pasa por alto el pecado. Dios es justo y exige el pago por el pecado, y esa es la muerte. Y en Cristo Jesús, Dios hizo justicia. En Cristo Jesús, Dios Padre mostró toda su ira por el pecado, pero además en la misma cruz mostró su enorme misericordia. ¿Por qué su enorme misericordia? Porque en vez de que su ira fuese vaciada sobre mi vida, sobre la tuya, lo hizo sobre Cristo Jesús. Es allí donde la justicia de Dios, el justo juicio de Dios y la misericordia, la gracia de Dios, aquello que yo no merezco y que tú no mereces, se besan y se juntan en la cruz de Cristo. Cuando nosotros abrazamos eso, por fe creemos que Cristo pagó, cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, fue golpeado por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados o por nuestras iniquidades, y sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Hay paz en nosotros. Dios allí nos reconcilia consigo mismo. Entonces no debemos nunca olvidar que no hay una contradicción entre este Dios que se aira contra el pecado, este Dios justo y este Dios misericordioso. Dios no es un Dios cruel, Dios es un Dios justo, pero a la vez misericordioso. Y es en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo, donde Él llegó, en donde nosotros encontramos esta conciliación, esta hermosa armonía que hay entre el justo juicio de Dios, entre este Dios que se aira con el pecado, pero este Dios que perdona, este Dios que es misericordioso. Que el Señor nos bendiga.